Lo que es el curso de máquinas eléctricas 4, entramos a una parte importante que es la placa de características del transformador eléctrico. Bueno, aquí podemos ver una placa de características de un transformador de distribución. Vamos a entrar a describir algunas características que tiene. Ese transformador es de la marca Romagnole, procedencia Brasil. ¿Ya? Tiene una serie 971329, una potencia aparente de 300 kilovolt-amperios. ¿Ya? La fecha de fabricación ha sido abril del 2015. Se ha fabricado bajo la norma NBR 5440/11. Aquí tenemos la impedancia. Es un porcentaje que me muestra esto en los laboratorios de fabricación, es el porcentaje de impedancia de cortocircuito. Esto me sirve para realizar algunas pruebas en vacío o en cortocircuito. Son parámetros que me da ya la fábrica en sí. Tenemos tipo de aceite aislante, es el tipo B. Entonces, aquí tenemos una tabla donde dice alta tensión, terminales H1, H2, H3. Tenemos en lo que son las columnas, voltios, posición, conmutador. ¿Ya? Y tenemos la conexión en lo que es media tensión. Ya hemos hablado que los voltajes definidos a nivel nacional en Bolivia son de 0 a 1000 voltios, son baja tensión, de 1000 voltios hasta 60.000 voltios es media tensión, de 60.000 hasta 230.000 es alta tensión. Entonces, nosotros bajo este criterio entramos y tenemos un voltaje de 24.900. Eso equivale a lo que es media tensión, ¿de acuerdo? Siempre hemos dicho que el tap central es el que generalmente o en la mayoría de los casos es el voltaje nominal del primario. En este caso de 5 posiciones el tap central sería el número 3. Entonces 24.900. Ese sería el voltaje nominal del primario. Claro que tengo voltios hacia arriba y voltios hacia abajo. Esto mucho depende dónde va a entrar en funcionamiento mi transformador de distribución. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la ligadura, que es el tipo de conexión que lleva dentro el transformador. Es triángulo. ¿Ya? A la mano derecha tengo una gráfica representativa de lo que en qué conexión está mi transformador. ¿Ya? Es un triángulo, como sabemos. Las columnas negras representan bobinados. Entonces, principio con final, principio con final, principio con final. Entonces se tiene una conexión en triángulo, ¿de acuerdo? Entonces esos serían los datos característicos del voltaje primario. El voltaje secundario estaría dado aquí en lo que es baja tensión, ¿ya? Con lo se denomina con los terminales X0, X1, X2 y X3. Entonces, como hemos visto más hacia arriba, el transformador es un transformador trifásico, ¿no? Aquí lo dice trifásico, ¿de acuerdo? Entonces, en baja tensión tengo 400 voltios trifásico y 231 trifásico. Esto va a ser en vacío. Entonces, en vacío necesariamente es un porcentaje más del voltaje a plena carga. Entonces, a plena carga tengo 380 voltios y 220 voltios a plena carga. Entonces, se reduce. ¿De acuerdo? Tenemos la conexión igual, estrella con neutro accesible. ¿Ya? Entonces, ya aquí podemos ver igual a mano derecha lo que es unas columnas negras. Representan los bobinados. Mis terminales de salida son X1, X2, X3 y mi estrella aterrado sería, o el neutro, perdón, no está aterrado todavía, mi neutro sería lo que es X sub 0, ¿ya?
Entonces tengo aquí una conexión DYN5. ¿Ya? Eso vamos a hablar más, vamos a entrar a lo que es conexionamientos de transformadores en lo que es subestaciones de transformación. ¿De acuerdo? Esto lo dejaremos un poquito pendiente, pero ya sabemos qué grupo, qué índice horario estamos. Y para los que quieren investigar un poco, busquen lo que es el índice horario de DYN5, qué características tiene y qué es lo que hace, ¿ya? Y para qué nos sirve. Esto más vamos a adentrar a fondo en lo que es subestaciones eléctricas. Tenemos un bill de 150 kilovoltios. Ya hemos hablado que el bill es, me representa qué tan robusto va a ser mi transformador. Mientras más grande sea el bill, mejores características o más robusto va a ser mi transformador. Tengo el volumen de aceite, tengo el peso neto, tengo el diagrama de conexión, tengo la altura. Hemos dicho que para localidades, departamentos que estén a una altura mayor a lo que es el nivel de mar, tenemos que hacer el pedido bajo esas características. Porque ¿qué pasa si yo pido un transformador al nivel del mar y lo subo a una altura mucho mayor? Va a perder potencia, ¿no ve? Si yo tenía disponible 300 kilovoltios, entonces a sobre el nivel del mar, y lo llevo a una altura mucho mayor, puedo estar perdiendo tranquilamente unos 50 kilovolt amperios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es necesario que cuando nosotros hagamos una solicitud o alguna adquisición de un transformador, pongamos bien los direccionamientos de los mismos. Entonces, este es un transformador de 4000 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que me aguanta estando en Potosí, podría ir a Santa Cruz, ¿ya? Ejemplo. A ver, si este transformador lo lleva al nivel del mar, ¿va a surtir algún efecto? No, no es cierto. No, va a funcionar igual, de la misma manera. Entonces, solo que al poner estas características, lo estoy haciendo mi transformador un poquito más caro. ¿De acuerdo? La frecuencia, que es 50 Hz para nuestro sistema, ¿ya? Entonces es industria brasileña. Aquí tenemos esta marca es IT Alba, ¿ya? Es igual a industria brasileña. Es un transformador trifásico. Es del 11, sería noviembre del 2016. El número de serie es 9314899. La potencia en kilovolt amperios es de 500. La impedancia de cortocircuitos de 4.5. La marca es Siemens, ¿no? Entonces, Siemens en Brasil, porque sabemos que Siemens originalmente es una industria alemana, ¿ya? Entonces, seguramente IT Alba es la que tiene la concesión para fabricar transformadores Siemens en Brasil, ¿ya? Entonces, aquí vemos igual lo mismo, una tabla de media tensión. Entonces, pero aquí tenemos más posiciones, ¿no? Entonces, en las posiciones del tap regulador tenemos 7 posiciones. El tap intermedio sería lo que es 12.000 voltios, mi primario. Ese sería el voltaje nominal. Entonces, tengo hacia arriba y tengo hacia abajo para regular. La conexión es triángulo. Mi baja tensión es 380-220. En estrella, tengo el volumen de aceite, tengo el peso y mi diagrama fasolar es DYN1, ¿ya? Entonces, exacto. Aquí bien conocida, que es ABB, ¿ya? Por si acaso, para los que no se han enterado, ABB es una industria española, ¿ya? Ha incursionado mucho en lo que es líneas de transmisión, lo que es automatismo, está dentro de los rankings de lo que es material eléctrico, ¿ya? Entonces, bajo eso, se marca en la norma UNE, ¿ya? Norma española. La potencia es de 2000
kilovolt amperios. Entonces, aquí debe haber un error en la placa seguramente porque me dice que el transformador es refrigeración natural y 2000 kiloamperios sería como 2 megas, ya sería un transformador casi de una subestación. Entonces, seguramente aquí ha sucedido un error, debe ser de 2000 volamperios, 2000 volamperios. El K ya no lo tomo en cuenta, por favor. Año de fabricación 2003. Tengo el código de fabricación, símbolo de acoplamiento, es el índice horario, DIN11. Tengo el número de serie, impedancia de cortocircuito, nivel, aquí me da la acústica, ¿no? En decibeles. ¿Ya? El material me da. Entonces, mucho depende del tipo de fabricante, me da más características o menos características del transformador. Entonces, aquí tengo el material en media tensión, tengo cobre y en baja tensión tengo aluminio. ¿Ya? Tengo el volumen del aceite, tengo la masa total, el nivel de aislamiento en media y en baja tensión. Siempre nos va a preocupar más el nivel de aislamiento de media tensión, es de 125, es un poco inferior a los que estamos viendo. El BIL. Tengo aquí mi tabla de media tensión, entonces tengo 7 posiciones, en el tap central es 20.500, pero vemos que en aquí 20.500 sería para nosotros el voltaje primario nominal. Tengo una corriente del primario de 57.7 amperios, ¿ya? Y en baja tensión tengo una salida de 420 voltios y una corriente de 2.749 amperios. Entonces, si se fijan, esa relación de transformación es grande. Otra placa de características de lo que es al cargo, ¿ya? Transformadores. No son muy conocidos aquí, pero nos sirven para hacer lo que estamos haciendo. Estamos explicando algunas de las características de los transformadores. ¿No ve? El tipo es 1024, número de fases 3, eso quiere decir que es trifásico. Ya no me está diciendo que en letras es trifásico en forma literal, sino ya me está hablando en números. La frecuencia 50, seguramente también este transformador es español, ¿ya? Porque está utilizando la norma UNE. Conexiones A4E313, número de fabricación, año de fabricación del 95, potencia nominal, ¿ya? De 1000 kVA, calentamiento en grados centígrados, temperatura máxima, ¿ya? Entonces, conexión DIN11, tensión de cortocircuito de 5.54, nivel de aislamiento, el BIL 125, refrigeración AN. Ese tipo de refrigeración hay que verlo en lo que es la norma 1, ¿ya? Entonces, con seguridad, por las características que tiene este transformador eléctrico y que estamos viendo, entonces debe ser una refrigeración natural, ¿no ve? Pues natural. Peso en kilogramos, la clase de aislamiento, entonces en alta tensión igual tengo, ¿ya? La posición 0, si se dan cuenta, generalmente está al medio, entonces el voltaje nominal del primario es de 20.000, ¿ya? Entonces tengo arriba, abajo, voltios para regular, depende del tipo de funcionamiento o trabajo que esté queriendo hacer el transformador. Tengo la conexión que me daría, ¿ya? La conexión. En el lado de primario es triángulo, ¿no ve? 1V, 1U, 1W. Y en el lado secundario una estrella con su neutro accesible.
y en baja tensión tengo 400 voltios, una corriente de 1444 amperios, ¿ya? Y la potencia tanto en el primario como en el segundo es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas características, por favor, averiguar las placas de características, siempre que vayamos a un lugar de trabajo, estar presente, ver, ¿ya? Antes de realizar, ejecutar un trabajo, las características que tiene el transformador. Estos me van a dar buenos parámetros para yo ejecutar mi trabajo. Otra placa de características que es de la marca WEC. Muchos conocemos a lo que es WEC en lo que es más en motores. Tiene una amplia gama de motores y una buena calidad de los mismos, ¿ya? En este caso WEC, industria brasileña, es un transformador seco. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene aceite adentro para la refrigeración ni para el aislamiento. Entonces, estos transformadores secos son relativamente, no puedo trabajar con niveles altos de voltaje, ¿ya? Porque no me brinda mayor seguridad en lo que es el aislamiento. Entonces, veremos. Número de fabricación, año de fabricación, tipo, dice que es de 2000 kilovoltamperios, ¿ya? Trifásico, está bajo la norma NBR 10295, barra 1988, frecuencia de 60 Hz. Entonces, mi impedancia de cortocircuito de 7.02. Tengo la clase, la temperatura de los reglamentos de trabajo. Tengo el diagrama. Hemos dicho que H son media tensión y X son baja tensión. ¿De acuerdo? La frecuencia de impulso industrial atmosférico 95 es bajo. A ver. Mientras el BIL, el impulso atmosférico, sea mucho mayor, más garantías voy a tener que mi transformador soporte cualquier inconveniente en su funcionamiento. La masa total, el grado de IP, el IP, ¿ya? La conexión representada aquí, el índice horario de IN1. Entonces tengo mi tabla de lo que es las posiciones del devanado del primario. Mi voltaje nominal sería 12.000 voltios, ¿ya? 12.000 voltios. Entonces tengo mi baja tensión 380-220 y me da la corriente más, que es 2.923 amperes. Entonces, con esto estaríamos comprendiendo lo que es las características del transformador eléctrico. Por favor, averigüen, sean un poquito más, no se queden con esto nomás. Vean muchas más características en lo que es el internet. Existen varios tipos de marcas, características distintas y demás. Ya esto nos va a ayudar a distinguir para qué podemos utilizar y con qué características se ha creado el transformador, y eso es todo.